Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, os traemos a un grupo que se llama Voltage. Lo trae Alexi, que patrocina la reacción. La Ujú. canción se llama Girls Rock Band Kakumei. Y claro, em, y esto sale del canal de Trident. ¿Por qué? Porque, claro, viajamos a los orígenes de una banda que terminaría convirtiéndose en una gran referencia dentro del rock japonés, porque esto fue antes de bautizarse como Trident, ¿vale? Ujú. Claro, antes de consolidar su sonido. Eh, y claro, en estos primeros años, porque dirán, bueno, ¿y esta chica qué hace de batería? Porque nosotros, en cuanto hemos visto esta forma de levantar las baquetas, hemos dicho, ¿está Yuna? Yuna, ¿Está sí. Yuna? Digo, si que yo sepa, la batería de Trident es Nagisa. Y efectivamente, claro, en estos momentos, ¿vale? Pues estaba Yuna por aquí. Después Yuna se iría a Hagane Efectivamente. y bueno, hubo ese cambio de batería. Así que, bueno, pues nos espera algo divertido, entiendo yo, ¿no? Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. Lo voy a retomar desde atrás porque es que me he quedado tan embobado que digo, me he pasado ya más de media canción y no he hecho ninguna pausa. Es que estoy flipando, ¿vale? Bueno, a ver, la letra, ¿no? Que siempre nos gusta decir de qué va la letra, el contexto y demás. Utiliza este voltage, claro, eh, tiene gracia, ¿no? El tema de esto de voltaje. Em, Bueno, precisamente utilizan la electricidad como símbolo de fuerza interior, ¿no? Que impulsa a seguir adelante incluso cuando aparecen las dudas. Eh, claro, bueno, yo creo que fue un acierto del cambio de nombre, ¿no? Porque lo de Girls Rock Band Kakumei era un poquito largo, ¿no? Sí, sí, un poco. Así que, bueno, mejor Trident, que da como más impacto además con las tres integrantes, y yo creo que mejor, ¿no? Que Girls Rock Band Kakume. Bueno, aunque hemos visto nombres absolutamente hiper largos, Sí. que después al final les haces un acrónimo
¿vale? Como lo de Higedan. Sí, que dan, sí, Y ahí la efectivamente. llevas. Vale, bueno, pues eso. A ver, lo primero que me llama la atención es que ya desde los inicios tenían madurez compositiva, mucha intensidad. em, Creo que tienen mucha fuerza. Bueno, lo estamos viendo en la batería, que está siendo brutal. Los acordes, esos riffs, mm, tienen como potencia, agresividad, pero sin sacrificar la melodía vocal. Está muy bien. Y bueno, el bajo ha ido ganando fuerza conforme va pasando la canción. Y aquí, bueno, Y se ha marcado un solo ahora mismo que la he que... interrumpido, pero que vamos a ver de nuevo, ¿vale? Para que yo sé que hay veces, es que en algún lado tengo que parar muchas veces y en esta ocasión, de verdad, ha sido que es que me he quedado embobado viendo la banda y digo, ostras, que voy a parar un poco para un poquito decir cosas, ¿no? Porque la realización y del videoclip me gusta, es sencilla pero efectiva. La edición sigue perfectamente lo que son los acentos musicales para meter los cambios de plano. Y la fotografía bien, buena iluminación. Bueno, no intenta construir como una historia paralela, sino que deja que la actitud de la banda transmita toda la energía de la canción. Así que está muy bien. Venga, ahora sí, continuamos. Bueno, pues como hemos visto también en los subtítulos que venían integrados para saber el contenido de la canción, lo dicho, ¿no? Que eso, que se trata de transformar la inseguridad en energía, de confiar en uno Sí, mismo, sí, sí. de mantener la determinación y todo eso, ¿no? Em, a ver, un poquito por repasar, Asaka, lo dicho, ¿no? Es decir, tiene una capacidad enorme para alternar contundencia y sensibilidad con tanto con la voz como con la guitarra. Sí, Serena, pues tiene ese groove eléctrico, gran presencia, un slap brutal, técnica muy de Flea. sí, sí. Y Yuna, pues, bueno, como siempre, ¿no? Es decir, una Es una interpretación fuerza de la naturaleza, ¿no? correcto, ¿no? Pero muy dinámica, alternando todo tipo de golpes, muy variados todos, muy precisos. No ha, tampoco ha caído en el exceso técnico, sino que ha estado bien, ha estado directa, potente, Sí, sí, sí. muy bien. Y bueno, Asaka como vocalista, pues tiene un rango muy interesante. Es una de las frontwoman más reconocibles de Japón. Y bueno, técnicamente tiene una voz muy estable, muy controlada, buena afinación, tiene potencia y sin embargo tiene un timbre muy limpio. Está muy bien. Bueno, pues este Voltage representa, bueno, pues una fotografía perfecta del enorme potencial que ya tenía Girls Rock Band Kakumei antes de Sí, transformarse en Trident, ¿no? el 3D. Así que bueno, la combinación entre la guitarra y la voz de Asaka, el groove de Serena y la batería enérgica de Juno, pues tenían ya de por sí una banda muy cohesionada capaz de ofrecer pues canciones
potentes como esta, melódicas, técnicamente sólidas y sin perder esa frescura. Bueno, después hubo ese cambio de batería, pero que aún así yo creo que al final fue un win-win, fue beneficio Sí, sí. beneficio de Hagan y beneficio de Trident, ¿no? Así que todas salieron bien paradas y yo que me alegro. Bueno, pues muchísimas gracias, Alexi, por traerlas. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.